Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy os voy a comentar sobre un fenómeno que hasta ahora era desconocido, que se da cuando ocurren grandes huracanes. Y atención, porque tiene que ver con terremotos. Pero bueno, antes quería comentaros sobre dos cosas. Una de ellas es también sobre el tema de los terremotos, algo que se ha descubierto en California, pero os quería comentar también algo que, bueno, no tiene nada que ver con eso, pero algo que me ha decepcionado últimamente bastante. Yo no es que sea una persona muy cinéfila, tampoco es que me guste mucho frecuentar el cine y tal, pero cuando hay una película del espacio sí me gusta verla. Como sabréis vosotros, pues a mí me encanta el universo, me gusta mucho el espacio, las estrellas, las galaxias, todo lo que sea el universo. Y últimamente pues se ha anunciado una película que prometía muchísimo, era un estilo interestelar y bueno, era como una mezcla, bueno, según el tráiler parecía como una mezcla de The First Man, Interstellar y Gravity, ¿no? Algo ahí, una mezcla entre ambas, ¿no? Y la verdad es que la gente acudió con ilusión a verla. La película se llama Ad Astra. Que cada uno juzgue, pero... madre mía, vaya decepción que me he llevado con esa película, que para mí pues apuntaba tan alto como Interstellar y se ha quedado más bajo que Gravity, más bajo que cualquier película del género o similar. Bien, vamos a empezar con bueno, lo que os quería decir realmente. Voy a dejar de lado el tema de la película, porque la verdad es que a muchos de vosotros ni siquiera os interesará tampoco el tema del cine y tal, así que bueno, vamos con un tema que, bueno, después os comentaré el tema de lo que pasa, lo que han descubierto, ese fenómeno desconocido que se ha descubierto cuando pasa un huracán en las profundidades, lo que es de los océanos. Pero ahora quería mostraros algo que se ha descubierto en julio de este año. Algo que casi por accidente se ha descubierto en julio de este año, 2019, cuando una serie de terremotos pues golpearon California. A principios de julio recordamos que hubo una serie de terremotos de magnitud 6, de magnitud 7, que tuvieron muchísimas réplicas a lo largo de todo el mes de julio. Hubo alrededor de 100.000 réplicas según la NASA, y se ha descubierto algo bastante intrigante sobre los terremotos en California, que hace temer un poco a los científicos por el Big Bang. Aunque bueno, el Big Bang ya sabéis que tanto puede ocurrir ahora como puede ocurrir dentro de 5 años. Es decir, es algo que va a ocurrir, seguramente, pero que no se sabe con exactitud cuándo se va a desencadenar esa reacción en cadena que provoque el Big Bang. Lo que ocurrió es que esos terremotos de California activaron una falla que se halla a 300 kilómetros al norte de Los Ángeles y que se llama la falla de Garlock. Esa falla llevaba 500 años parada. Y esos terremotos pues lograron activar esa falla que llevaba tanto tiempo desactivada. Terremotos que iban de magnitud 6,4, fueron de magnitud 6,4 y 7,1, más o menos. Después hubo réplicas, pero bueno, más o menos fue así. Bien, esta activación de esta falla, ¿qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que los terremotos grandes, los de más de magnitud 7, no dependen nada más que de la ruptura de una falla, como se creía hasta ahora, sino que pueden depender del movimiento o la ruptura de varias fallas. La buena noticia que os quería yo dar respecto a esto, si es que hay alguna buena, ¿no? Pero bueno, sí la hay, es que no es como nos dicen en las películas. Yo lo he explicado más veces, que el Big Bang es un terremoto que se da en tierra, es un terremoto que se parece al de hace 100 años, bueno, hay muchas fotos por ahí, no tiene nada que ver con esos tsunamis tan grandes que parece que, bueno, que es poco menos que la película del fin del mundo de 2012, no. Es decir, no sería así, sería un terremoto grande, duradero, con muchas réplicas, pero no sería como nos lo dicen en las películas. Quizá este tema de las películas es demasiado catastrofista. Es la buena noticia, el Big Bang
El día que suceda, seguramente, con total seguridad os lo digo yo, va a ser un terremoto de magnitud 8, 8,2 por ahí, y va a ser en tierra firme, no va a tener nada que ver con el mar, y todos los daños pues van a ser en tierra. Bien, ahora dejando a un lado lo que es esto que se ha descubierto sobre California, os quería hablar de lo principal de este vídeo, ese fenómeno tan raro que acaban de descubrir en el fondo marino, y además es un fenómeno que ocurre solamente cuando hay huracanes. Bien, el fenómeno del cual os quería hablar ahora es un fenómeno que prácticamente era desconocido hasta ahora, y es un fenómeno que ha estudiado el profesor Wenyuan Fan, que es un sismólogo de la Universidad Estatal de Florida. Bien, este sismólogo pues lo que hizo fue recopilar datos oceanográficos y sismológicos desde septiembre de 2006 hasta febrero de 2019, hace, bueno, relativamente poco. Y pues determinó que hay una conexión entre lo que sucede en los huracanes y lo que sucede ya no en el mar, sino en el fondo marino, lo que es en la superficie de abajo de todo, donde está tierra en el fondo del mar. Los huracanes, tal y como estáis viendo aquí, cuando se producen, generan vientos de gran intensidad y velocidad. Aunque bueno, este huracán que os estoy mostrando pues tampoco es que sea muy fuerte, pero esto siempre a su vez genera olas en la superficie del mar. Bien, estas olas tan grandes que se producen en la superficie varían comúnmente pues de 10 a 20 metros en huracanes grandes y levantan grandes masas de agua que generan olas también, ya no solo en la superficie, sino en lo más profundo del océano. La interacción entre estas olas secundarias y el fondo marino produce un tipo específico de fuerza de presión que luego crea un efecto de martillo en el fondo marino. Esos golpes del océano fueron recogidos varias veces cuando ocurría un huracán. Bien, se les relacionaba más bien con el mar, pero Wenyuan Fan demostró que en realidad son los llamados tormentamotos. Es decir, es un poco gracioso el nombre, pero serían tormentamotos, terremotos provocados directamente en el fondo marino por esos huracanes que hay más arriba. Bien, ¿cómo podemos poner eso gráficamente en la pizarra? Pues veréis, de una forma sencilla, si aquí tenemos la atmósfera, si esta sería la atmósfera, aquí tenemos el nivel del mar, y pues aquí abajo tenemos el fondo marino, aquí, este sería el mar y este sería pues esto todo es mar, océano, y este es el fondo. Bien, ¿qué pasa? Que aquí tenemos, imaginaos, pues una tormenta. Una tormenta pues que causa vientos pues huracanados. Huracanados pues en una dirección. Bien, aquí se van a formar pues olas muy grandes. Cuando esto se convierte en un huracán y estas olas son muy grandes, del orden de 12 a 20 metros, porque las hay enormes cuando hay un huracán, ¿qué ocurre? En el océano, lo que ocurre es que ese vaivén, esas masas de agua que se levantan tanto y que se vuelven a bajar, hacen pues como un efecto martillo sobre el fondo del mar, que infiere una presión en el fondo marino. Eso hace que se mueva el fondo marino, de manera que causa esos terremotos ahí abajo, en el suelo marino, que pueden llegar incluso a 3,5 en la escala Richter. Algo curioso es que no todos los huracanes provocan este tipo de terremotos. Y además es que no siempre se sienten. A ver, si vamos con un barco por aquí no vamos a sentir esto. Con todo esto que tenemos aquí no vamos a sentir este terremoto. Es decir, no son terremotos grandes. Pero sí son terremotos que aún tenemos que estudiar mucho, porque ¿qué ocurre cuando hay un huracán al lado de una placa tectónica muy sensible y se activa aquí un terremoto de 3,5 en el fondo marino? ¿No podría activar la placa tectónica que ya esté muy en tensión cerca? ¿Os acordáis de los terremotos de México?
¿Os acordáis que cuando hubo terremotos en México, hubo justamente a la vez huracanes muy cerca? Yo me pregunto si este fenómeno, que bueno, que se acaba de estudiar ahora y que se acaba de relacionar directamente con huracanes, tiene que ver con una reacción en cadena que se pueda dar por culpa de los huracanes. Bueno, esto quizás haya que estudiarlo a partir de ahora, porque ahora con este descubrimiento, ahora sabemos que los huracanes pueden provocar sismos en el fondo marino. Y ojo, no todos los huracanes. En el estudio se hablaba de que el huracán Sandy no había provocado este tipo de sismo en el fondo marino, y otros huracanes de categoría 1 y 2, pues sí, habrían provocado pues este tipo de, entre comillas, tormentamotos. Y ya os digo, habrá que ver si están relacionados, porque si están relacionados se podrían incluso predecir algunos sismos en relación a huracanes relativamente relativamente grandes, quiero decir que pasen por zonas sensibles de, bueno, por ejemplo en el Golfo de México o por ahí. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, si tenéis preguntas o cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de lo que queráis, me podéis escribir sin ningún problema a mi correo, os lo dejo como siempre en una esquinita. Y ya sabéis, cualquier tipo de consulta, cualquier cosa, también os dejo la descripción de este vídeo en las redes sociales por si queréis añadirme sin ningún problema. Suelo contestar. Sí que es verdad que en Facebook tardo un poco más porque tengo muchos mensajes, pero suelo contestar. Si tenéis algo así que creáis que es más urgente, pues en el correo electrónico lo puedo contestar de forma un poco más rápida. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, ya sabéis, como siempre, en Atraviesa lo Desconocido Live y en Atraviesa lo Desconocido. Hasta la próxima y sed buenos.